Sugar Dad. Tercer hoyo. Capítulo 6. Las últimas estrellas desaparecieron. Moru ni siquiera podía ver más la luna. En el desteñido cielo, la estrella más cercana, el sol, parecía estar acercándose. Podía sentir esa esfera celeste gigante elevándose justo debajo del horizonte del este. Y, por supuesto, la primera luz de la mañana por fin llegó, con su muerte siguiendo de cerca. Su cuerpo ya estaba sintiendo su fatídico destino. Era una sensación completamente diferente a cuando el monstruo desgarró y esparció su cuerpo. De hecho, la sensación era un dolor que parecía que alguien hubiera insertado directamente su mano en su espalda, tomando los nervios centrales de todo el tallo de su médula espinal y cerebro y los hubiera apretado con fuerza. La serpiente hecha de innumerables cuchillas era gigante y poderosa. Cada una de sus hojas de doble filo había cortado el cuerpo de Muoru, infligiendo heridas fatales. Luego se quedó inmóvil, creando un proceso de muerte y renacimiento que se repitió durante toda la noche. Pero, a pesar del dolor que sintió cuando la última hoja atravesó su pecho, cuando Muoru se dio cuenta de que la sangre arrojada fuera de su boca estaba disminuyendo poco a poco, se sintió aliviado. Lo conseguí. El largo y masivo cuerpo del monstruo estaba ahora en el agujero gigante que había cavado, y cada una de las cuchillas de la criatura, que fueron densamente apiñados juntos como las agujas de un erizo, se tiñeron con el color rojo de la sangre de Muoru. El área que el monstruo había arrasado no solo tenía estrías cortantes en el suelo, como una depresión que había sido utilizada para arar la tierra, sino que también muchas de las tumbas habían sido acribilladas en el ataque. Sin embargo, ahora no era el momento para enterrarlo. Cualquiera podría hacer eso. Y además, cuando saliera el sol, ni él ni el monstruo serían capaces de moverse dentro de su luz. Date prisa. Con su pala plateada en la mano, Muoru corrió. Corrió hacia el lugar justo al lado de la tumba de María, a los pies del árbol donde el rey de los monstruos dormía. Bueno, trató de correr. La sombra de la oscuridad dentro de él se sentía muy pesada, como si estuviera arrastrando una bola gigante de acero y una cadena. De hecho, no importa la cantidad de energía que pusiera en sus piernas, no podía moverse más rápido que un tambaleo. Y tratar de que su cuerpo vaya un poco más rápido parecía agotar toda su energía. Su engorroso cuerpo le hizo chasquear su lengua en señal de frustración. Sus alrededores eran ya tan brillantes que no había necesidad de una lámpara de aceite o una linterna eléctrica. ¿Cuánto tiempo más hasta el amanecer? Su mente estaba poseída con una impaciencia salvaje, como si se hubiera vuelto loco, pero su cuerpo no siguió su ejemplo. Lo mejor que pudo, Moru se apresuró y corrió, y finalmente logró llegar a su destino. A primera vista no parecía que hubiera algo allí. El único movimiento fueron los susurros de las hojas encima del árbol gigante al lado del lugar del descanso final de María. Pero por debajo de sus pies había rastros definitivos de que la tierra había sido alterada. Moro deslizó cuidadosamente la punta de la pala en el suelo y apaleó
y apaleó. Sin embargo, en la quinta apaleada, como si ya no pudiera tolerar la espera, hizo a un lado la pala y se puso de rodillas. Entonces, como un verdadero topo, usó sus dos manos para arañar el suelo. Recordó la primera vez que se conocieron. No te olvides. No te olvides de la primera vez que conociste a Meria. Se había desmayado en medio de la noche en el cementerio y despertó con Meria enterrándolo en el agujero que acababa de cavar. Parecía como si sus posiciones de antes y ahora se habían invertido. Los dedos de Muoru se cerraron alrededor de un mechón de pelo castaño claro, sucio por toda la tierra. El cabello era la vida de una chica, por lo que no pudo evitar sentirse culpable mientras agarraba las inmundas hebras. Pero, en comparación con todo lo demás que había hecho, ensuciar su cabello estaba probablemente abajo en la lista de razones por las que ella lo odiaría. Aun así, ella probablemente consideraría todas las cosas que había hecho hasta ahora preferibles a lo que iba a hacer a continuación. En la tenue luz del amanecer, Moru desenterró a la chica que había enterrado con sus propias manos. Todo eso era egoísta. Todo eso solo para satisfacer sus propios deseos egoístas. Necesitaba el poder del guardián de tumbas, y ya que más de una persona no podía tener el poder al mismo tiempo, tenía que robarlo de la actual guardiana, Meria. Ella era humana, pero al mismo tiempo una parte de ella era la oscuridad. Enterrar su cuerpo sellaba su poder y la debilitaba, o, en otras palabras, la puso en un estado similar a la muerte. Pero, por supuesto, no podía dejarla así. Una vez que él había desenterrado todo el cuerpo, la apoyó de nuevo en su regazo. Ahora esto es esencial. El último paso. Prácticamente podía escuchar la voz de Karasu riéndose. Había muchos rastros de lágrimas en las mejillas de su amada. Sin pensarlo, se las secó, pero no importa cuántas veces repitió el movimiento de sus dedos cubiertos de barro, solo la ensuciaban más. Pero, como una metáfora de su situación actual, dolorosamente repitió lo mismo una y otra vez, pero fue en vano. Él le tomó la mano izquierda debajo de la barbilla y tiró su cuerpo inconscientemente hacia él. Entonces, como un profanador de tumbas, Moru le robó un beso. Aunque sus ojos estaban cerrados cuando lo hizo, en el instante en que sus labios tocaron los de ella, sintió una luz blanca brillante irradiar dentro de sus párpados. Saboreó la suciedad y el sabor de hierro oxidado de la sangre. Pero también había otro sabor, dulce y amargo como una manzana. En parte debido a su ansiedad por la situación y en parte debido a su deseo por ella, inconscientemente se quedó en esa posición, en ese beso, por un tiempo. Luego, usando su mano derecha para sostener su mandíbula inferior, Muoru abrió suavemente su boca, y la oscuridad se vertió profundamente y con indulgencia en su cuerpo. Poco a poco hubo una señal de que sus párpados cerrados parpadearon. Enterrar a Mary en el suelo en el que los monstruos fueron sellados fue la primera medida necesaria para revivirla de su estado similar a la muerte. Entonces, solo tenía que devolver la mitad de la sustancia que se había disuelto en él de nuevo en el cuerpo con el que ya estaba familiarizado. Él entendió esos pasos
y ahora podía confirmar que Karasu no había mentido. Pero la forma en que tuvo que regresar la oscuridad era... Buenos días, Meria. Meria al instante se dio cuenta de lo que la rodeaba y se retiró ella misma de las garras de Muoru. Los montones de tierra todavía unidos al dobladillo de su vestido cayeron al suelo. A juzgar por su expresión, parecía que ella entendía que él le había hecho algo. Muoru. Estaba mirando a Muoru con una mirada tensa en el rostro, como si estuviera tomando todo lo que ella tenía solo por decir su nombre. Entonces abrió su boca de nuevo, pero pareció vacilar, como si ella no supiera qué decir. Poco después se puso roja, pero si fue debido a la sangre precipitándose en su cara por enojo o por vergüenza, Moru no estaba seguro. Sin embargo, a pesar de estar cubierto de sangre y suciedad, estalló en una sonrisa. La había visto llorando, sonriendo, con problemas y avergonzada. Pero tal vez esta era la primera vez que la había visto enojada. ¿Por qué diablos pienso que también es linda cuando está enojada? Mi cuello duele, dijo Meria con voz dura. Lo siento. En el momento en que él se disculpó, Meria bajó la cabeza hacia el suelo y tomó su mano derecha. Realmente se siente como si hubiéramos cambiado de lugares. La primera noche en que había visto el secreto de Meria, cuando él le había preguntado si podían ser amigos, también había tomado su mano de la misma manera, excepto que era ella la que estaba cubierta de sangre. Todo porque estabas preocupado por mí. Cuando Meria miró su mano, que se tiñe de un profundo carmesí, a pesar de no tener una sola herida, ella pareció entender todo. La ira desapareció de su rostro y una mirada de tristeza la reemplazó. Yo realmente no quiero ver eso. Aun así, un extraordinario alivio se estaba extendiendo en su pecho. Nunca he querido que tengas que experimentar ese tipo de dolor, Muoru. No fue por ti, dijo Muoru con una sonrisa. Fue por el dinero. El benefactor le pagaría la recompensa por derrotar al monstruo. En el pasado, ese maldito viejo había malversado toda la recompensa que debería haber sido para Meria del gran cementerio. Pero no importa cuántas personas empleara Daribedor, el prisionero número 5722 se negó a ponerse en la misma posición. Y si la cantidad de la recompensa era realmente la que Karasu dijo que era, entonces él podría comprar su libertad, o tal vez poder construir un castillo. Haciendo caso omiso de la amplia sonrisa de Moru, Meria lo miró con dureza y le pellizcó el dorso de la mano, como si quisiera decir, no mientas. Eso realmente no era una mentira, pero solo era el 10% de toda la verdad. Cierto, no era tanto una mentira, pero el hecho de que sus acciones habían hecho eso para que la cálida mano, ahora agarrando la suya, no estuviera cubierta de sangre, era razón más que suficiente para sus acciones. Por supuesto, con sus ojos azules mirándolo, no podría decir eso. Realmente no es un topo honesto. Meria y Moru levantaron la vista al mismo tiempo y vieron a Karasu sentándose encima de una lápida cercana,
mirándolos hacia abajo. Wow, debo decir que ha pasado un largo tiempo o que esta es la primera vez que nos encontramos. En el momento en que Meria reconoció la figura de Karasu, sus ojos se abrieron impresionados. "Eh, ¿Tú qué?" Meria parecía extrañamente nerviosa, y el color se drenó completamente de su cara, como si hubiera visto un fantasma o algo así. No, esta no es la primera. Eh, Tu forma de hablar y el color de tus ojos es diferente, pero ¿por por qué te pareces a María? María de repente intentó ponerse de pie, pero debido a que había sido enterrada, sus piernas parecían paralizadas y pronto volvió a caer al suelo. Entonces Karasu se bajó de la lápida con una sonrisa en su cara cuando se agachó hacia Meria y ofreció su mano. Con un rostro mezclado de confusión, Meria trató de agarrar la pequeña mano de Karasu, pero entonces repentinamente saltó de nuevo a la lápida sin ni siquiera encarrilarse, haciendo que la mano de Meria agarre nada más que el aire. Su movimiento había sido elegante y suave, como si no tuviera absolutamente nada de peso. Sin embargo, esta vez ni Meria ni Muoru, quien estaba de pie detrás, pudieron incluso fingir que estaban sorprendidos. Lo siento, pero aunque puedo ser María, yo tampoco soy María, soy Karasu. Todas las decenas de guardianes de tumbas que se han matado a sí mismos por la quema en el sol, yo soy un espíritu nacido de las piezas de sus almas dejadas atrás. Así que, una vez más, soy María, pero tampoco son ella. Sin embargo, no solo parece que su aspecto físico se haya mezclado con el mío, sino que también he heredado su corazón, lo que por supuesto significa que también te aprecio profundamente, Meria, al igual que ella lo hizo. Por un momento la expresión de Meria se entristeció al darse cuenta que la persona delante de sus ojos no era su hermana mayor. Pronto, sin embargo, asintió lentamente en dirección a Karasu y dijo, Cierto, tú también trataste de ayudarme. Entonces una sonrisa apareció lentamente en el rostro de Meria, como si los sentimientos en su corazón estuvieran filtrándose fuera de su pecho y fluyendo en su expresión. Eso es todo. Ese es el tipo de rostro que quería ver, dijo un satisfecho Karasu con una sonrisa alegre. Calmado al fin, Moru dijo de mal humor. Vamos, no trates de decirme que la asociación de víctimas era una explicación decente. Y por cierto, ¿no los llamados fantasmas por lo general salen por la noche? Se dio cuenta de que sus quejas eran un poco torpes y un poco irrelevantes, pero él todavía estaba confundido y no podía pensar en otra cosa para quejarse. Sí, yo también lo creía, dijo Karasu apuntando a su pecho. Yo existo de los fragmentos de almas que se entrelazan con los demonios, y esas almas murieron bajo el sol. Tal vez por eso nuestras almas se congelaron bajo el sol y ahora no pueden salir excepto durante el día. Y como consecuencia, a pesar de que María apareció de nuevo como un fantasma, ella no era capaz de ver a su querida hermana menor. Estoy segura de que fue debido a que María en tu interior
Estaba maldita, dijo Meria, y luego Karasu sonrió, como si se diera cuenta de que había traído el castigo sobre sí. Karasu se volteó hacia Muoru. Bueno, los cuervos son ciegos por la noche. Por Dios, eres un... Estaba a punto de maldecir, pero de repente un dolor intenso corrió por su espalda e hizo que su cuerpo se desplazara ligeramente. El dolor era diferente que cuando el monstruo esparcía sus extremidades. Esta vez él podía sentir el dolor en el centro de su corazón. Entonces Muoru giró su cuello y vio el sol de la mañana golpeando su espalda. A pesar de que sin duda era la misma luz que veía cada mañana, que lo había despertado durante los últimos 16 años, ahora sintió que esa misma luz se reflejaba en una hoja de guillotina. ¿No es verdad que el mirar el sol también destruiría los ojos de un topo? Por supuesto que él no se había olvidado de eso. La consecuencia de tomar el poder de la oscuridad significaba que un guardián de tumbas moriría si estuviera en la luz del sol. Pero Meria gimió ligeramente. Ella realmente estaba en la luz del sol. Estaba mirando extrañadamente su propio brazo derecho extendido hacia afuera del borde de su manto. Muoru, por otro lado, tuvo dificultades para ponerse de pie y lentamente se sentó en el suelo. Un extraño y terrible dolor devastó su cuerpo. De hecho, se sentía tan impotente como el momento en que se había quitado el collar y una laguna de sangre se derramó desde su cuello. Pero, esta vez, Meria parpadeó una y otra vez mientras miraba su cuerpo hacia abajo. ¿Cada vez más débil? Bueno, entonces la María dentro de mí ha logrado su objetivo. Así que voy a dejar que ustedes dos estén solos por un tiempo. Pronto voy a tener que ajustar cuentas con ese maldito viejo. Karasu miró a ambos, sufriendo en el suelo, y se levantó. Lo siento, Molekún. Pareciera que te he utilizado. Karasu ondeó su mano y su pequeño cuerpo y desapareció verdaderamente en el aire. Su partida fue tan repentina como su llegada. Realmente no tienes que pedir disculpas. Ambos nos utilizamos el uno al otro. Karasu, una persona extraña que solo podía salir por la mañana. Un fantasma nacido de las almas de los guardianes de tumbas muertos. La aparentemente broma pesada de Karasu, que fue existir, llegó a ser un enorme error de cálculo para Daribedor. Aun así, Moru pensó que debería haber sido aún capaz de lograr todo sin la ayuda de Karasu. Sin embargo, si podría haberlo hecho así o no, era otra historia. Este cuerpo es un poco difícil de manejar. Moru cerró lentamente su mano derecha en un puño y luego la abrió. La sombra en el suelo cambió con su movimiento y naturalmente se sintió conectado con la verdadera forma del monstruo que descansa en lo profundo de la oscuridad. Odiaba la luz y estaba tratando desde dentro de tener el cuerpo de Muoru de moverse. Además, el monstruo estaba causando un cambio anormal en su cuerpo, que también hizo difícil mantenerse de pie. Pero, dentro de la presencia debajo de él,
El monstruo, que parecía estar incitando miedo, también había algo más, algo diferente. Entiendo, es Meria. La razón por la que ambos todavía estaban vivos era porque habían compartido el fruto de la oscuridad. Como resultado de la división en el poder, sus partes humanas estaban tratando de compensarse y se resisten a la oscuridad, que también estaba luchando. O al menos eso es lo que se sentía. Meria... Muru empezó a hablar, pero de repente se mordió la lengua. Meria estaba mirando en la vacía distancia, y por un tiempo acaba de mover una de sus manos de lado a lado. Entonces, como un péndulo que había perdido su inercia, su mano se detuvo lentamente con su palma tendida hacia el sol. Ella sonrió como si le estuviera haciendo cosquillas. Lo extraño de la luz del sol que no había visto en años. No era la mejor sonrisa. De hecho, era un poco torpe, como si no estuviera acostumbrada al sentimiento. Aun así, verla tan feliz encendió su corazón. Duele, pero eso no me importa. Ante la vigilante mirada de Muoru, la luz del amanecer la iluminaba maravillosamente. Ella estaba mucho, mucho más bellísima que cuando la había visto bajo la luz de la luna relativamente oscura. Para él parecía que todo su cuerpo, desde su cabello manchado de suciedad hasta sus mejillas y sus palmas, estaba iluminado con un oro pálido. Siempre quiero ver su sonrisa, deseó Muoru. Pero en ese momento exacto, Meria se hundió a sí misma en su pecho y lo abrazó con fuerza, esencialmente disipando su deseo. Me pregunto si hay alguien que pueda ver su rostro ahora. Al sentir el dulce dolor del sol, él rozó suavemente su mano por su cabello y colocó su mano en su espalda.